Queremos sumar en la mañana de hoy para tratar de entender todo esto y vamos a explicar el por qué tratar de entender. Hernán Letcher es director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, como conocemos con las siglas. Hernán, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos, gracias por sumarte. Un placer. A ver, hasta aquí lo que dijo Caputo. Y charlamos fuera de aire. Mis viejos cuando me pregunten hoy, hijo, ¿cómo va a ser al final el aumento? Yo la verdad no sé cómo explicarlo. Eso me pasa y creo que nos pasa a todos. Ayer también me decía lo mismo. Sí, yo no entiendo habitualmente de economía, en este caso mucho menos. Okay. Así que apelo a vos, a que nos ayudes. No es tan difícil, en realidad tiene como dos momentos, pero lo resumo de manera sencilla. A ver. Desde abril se actualiza por inflación y en abril además se le agrega un 12,5. Nada más. Si quieren les agrego, porque ustedes dirán, pero pará, acaba de decir así y parece re sencillo. En abril te toma la inflación más cercana que conozcas, y la más cercana que conozcas es la de febrero. Sí. Así que en abril es 13,2, que fue la inflación de febrero, y 12,5. En realidad esos dos valores no se suman, sino que se multiplican por la jubilación. Por eso, en definitiva, en abril tenés un incremento de 27,3, y luego en los meses subsiguientes la inflación de cada uno de los meses la más cercana, es decir, en mayo va a ser la de marzo, son 2 meses para atrás. Perdón, nada más. ¿Mínima y también las más altas? Todas. Okay. Todas. Ahora voy a ir a algunas cositas más específicas, pero todas. Aclaro por qué se complicó tanto, porque en realidad el gobierno dice, bueno, en junio voy a revisar si la fórmula anterior quedaba por encima, quedaba por debajo, y entonces voy a compensar la diferencia. La fórmula anterior va a dar más o menos 40, lo que pasa es que, y es más parecido a lo que puede ser la inflación de los 3 meses que sería, digamos, que voy a adelantar en abril, en mayo y en junio, pero como le agrego el 12,5 de recomposición, este esquema va a quedar por encima del esquema de la movilidad anterior. Así que básicamente en la práctica es eso que les acabo de decir. Desde abril se paga por inflación y en abril además se le agrega un 12,5. No más que eso. Bien. Ahora, vos me preguntabas por la mínima y acá hay una cosa importante. La mínima tiene además un bono de 70.000 pesos. Ayer hubo bastantes idas y vueltas porque el gobierno, evidentemente, la verdad que llamó la atención, porque el gobierno hace el anuncio en el boletín oficial de ayer, publica todo esto, y no dice nada del bono. Ahora, el problema que se presenta es que hace 4 días atrás, no un mes, esto llama la atención, decir, che, ¿no hablaron un 2 minutos? Bueno, hace 4 días atrás habían publicado otro decreto que decía que iban a pagar el bono de 70.000, pero que tenía un articulado que se contradecía respecto de lo que se había publicado ayer. ¿Qué decía? Bueno, en el artículo 1 ese decreto decía, bueno, te voy a pagar 70.000 al de la mínima. Fantástico. Entonces decía, bueno, y ahora la mínima es de 170, va a 240. En el artículo 4 había quedado como el decreto de marzo y decía, bueno, nadie puede superar los 204.000. Entonces vos decías, uy, ya, ¿te voy a pagar 70 o te voy a pagar 33, que es la diferencia entre 170 y 204, 74? Bueno, nada, el gobierno al final después dijo, no, miren, me equivoqué, voy a corregirlo, y finalmente quedó 70. Así que para el de la mínima va a cobrar 170 de la mínima más 70 del bono, 240. Bien, da la impresión que ese valor del bono, agrego una cosa adicional, va a quedar o tiende a quedar más bien congelado en el tiempo, con lo cual el de la mínima progresivamente va a ir cobrando menos. De hecho, 70.000 ya era en marzo, con lo cual si yo tomo el valor total en abril, el jubilado de la mínima ya no cobra 27,3, que era lo que a todos le aumentan, sino un poco menos. Exacto. Porque el bono queda congelado. Te pregunto, nunca es justo lo que perciben los jubilados, y esto es en este gobierno, en el anterior y así sucesivamente, pero ¿crees que la decisión y cómo se está implementando este ajuste es lo más atinado, o vos con conocimiento de causa hubieses hecho otra alternativa?
a ver, para hacer un resumen de la cuestión, hay mucha gente me dice, ¿y ahora cuánto pierden? No, el problema de los jubilados es que ya perdieron. Claro. En realidad, esta fórmula lo que viene a hacer es a congelar en un momento determinado. ¿En qué momento? Bueno, en el de abril, que es muy magro, porque ¿qué pasó hasta ahora? Y bueno, ese 12,5 que yo les decía de recomposición pretende recomponer. No voy a entrar en la discusión de Caputo, que la verdad que se dedica a la economía haciendo esas sumas, se equivoca bastante, pero bueno, ese 12,5 viene a recomponer la inflación de enero, que fue 20,6, así que ahí ya me comiste casi la mitad de este mes, ¿no? Unos 8 o 10 puntos. Pero además viene a consolidar la curva descendente que había tenido la jubilación, sobre todo por la inflación creciente del segundo semestre del año pasado y particularmente la de diciembre. La fórmula, digamos, que tenía vigencia hasta ahora, actualizada por salario y recaudación. Cuando en diciembre la inflación es 25,5, ni la recaudación ni los salarios se movieron en esos niveles. Se movieron más bien cerca, bueno, los salarios al 8,6 creo que fue RIPE. Es decir, perdieron estrepitosamente. Eso ya pasó. Si yo ahora te lo congelo, me estás congelando también esa pérdida. ¿Entiendes? Más la pérdida que les decía, más la pérdida que me vas a hacer sufrir con el bono. ¿Sí? Cuando vos lo mirás, estás en un escenario muy magro. Y el tema de la jubilación atada a la inflación, a ver, acá hay que decir una cosa muy concreta, porque mucha gente dice, la actualización de tal forma está mal o la actualización de tal forma está mal. No. En realidad, las actualizaciones están atadas a qué pasa con el ciclo económico en la Argentina. Y yo creo que la inflación va a ser creciente. Si yo creo que la inflación va a ser creciente, me va a convenir una movilidad atada a la inflación. Sí. O si creo que la economía le va a ir muy mal. Si es como meter la plata en el UVA. Claro, exactamente. Si vos crees que, te conviene el UVA. Ahora, si vos crees que a vos, en tu salario, y a la economía le va a ir muy bien, y las inflaciones van a ir para abajo, en realidad no te conviene eso, porque lo que te va a pasar es que vos vas a quedar atado a que nunca puedas recuperar el terreno perdido. A ver, piénsenlo intuitivamente, bastante sencillo. Si yo estoy atado a inflación, nunca voy a ganarle a la inflación. Sí. No voy a poder ganar poder adquisitivo. Sí. No voy a perder. ¿Se entiende? Se entiende. Es decir, más defensiva. Y la otra más procíclica. Entonces, no está bien o mal. Depende de lo que vos creas que vaya a pasar. En este momento, bueno, hay un debate, qué sé yo. Ayer yo veía una publicación de Ecobius que decía, bueno, el año que viene, con la vieja fórmula, les iría mejor a los jubilados. Bueno, sí, si vos crees que la inflación va a bajar y que los salarios y la recaudación va a mejorar. No lo sé, yo no tengo tan claro eso. Claro, que a fin de cuentas, en la Argentina siempre la discusión termina siendo sobre hipotéticos y siempre nos revoleamos las fórmulas anteriores, porque con el gobierno de Macri pasó lo mismo, con el de Alberto pasó lo mismo. Yo reconozco que soy un gran defensor de la fórmula atada a salarios y recaudación, porque creo que primero le da sustentabilidad, porque ¿saben qué va a pasar con esta fórmula si la inflación de hecho se mantiene relativamente alta, o se cae la recaudación, cosa que va a pasar, o se caen los salarios, cosa que ya son las dos cosas? Sí. Lo que va a suceder es que dentro de 6 meses te van a decir que el sistema no es sustentable y que van a tener que hacer un ajuste distinto. Eso es lo que va a pasar, porque estás pagando con inflación y tu recaudación no se adapta a la inflación. Te van a decir que no tenés plata. Yo con esto no quiero decir que está bien que los jubilados se ajusten. Lo que quiero decir es que la solución para los jubilados es que vos generes empleo, y me preocupa la economía cuando expulsa a trabajadores, que vos mejores los salarios, que me preocupa cuando la economía tira para abajo los salarios, y que vos además recaudes a través de contribuciones patronales. Y me preocupa que estén pensando en bajar contribuciones patronales. El problema no está en cómo ajustar a los jubilados o cuánto se le aumenta, sino en qué pasa con que no hacemos crecer la base en la que se va a repartir la plata para los jubilados. Exacto. Después la fórmula también, ¿no? Yo de nuevo, yo me posicioné, yo he defendido mucho la fórmula actual, no para un contexto como este, naturalmente, pero cuando uno aspira a que la economía le vaya bien.
Bueno, para una economía que vaya bien, los jubilados se pueden llevar una parte de ese bien que le va. Por eso siempre fui promotor de esa cuestión, lo reconozco. Ahora, hay una cosa previa, que es que si vos, esto que vos decías, y no te va bien en las variables que inyectan dinero en la seguridad social, ¿qué vas a repartir? TN recién reflejaba la caída del salario y además el crecimiento de la informalidad laboral. Digamos, todo un combo. El cuarto punto es la informalidad laboral. En la Argentina se mantiene alto desde hace mucho tiempo, pero ahí con la informalidad laboral, porque cuando uno dice eso, en general, hay mucha gente dice, bueno, la informalidad laboral es el problema, entonces hay que bajar las contribuciones patronales para que se contrate más. ¿Ah, sí? Y yo le pregunto, vayan a un comercio cualquiera, ahora salen de la radio, van de la esquina, y le pregunto, ¿estás vendiendo o no? Entonces, ¿y vas a querer contratar a alguien para que trabaje? Y te va a decir, no, si no vendo nada. Justo de la construcción, acá en la esquina de la radio. Bueno, no contrata a nadie, aunque sea gratis, casi te va a decir que lo contrata. Entonces, no tiene mucho sentido eso, y además porque no se estudia qué es lo que tenemos no registrado en la Argentina, porque en la Argentina tenés una partecita no registrada de empresas más grandes que evaden, que ahí hay que sancionar. Después tenés otra parte que es empresas más bien pymes o chicas, más bien chicas, de unidades económicas que no les da la espalda económica para contratar, y ahí las tenés que ayudar o financiar o darle mecanismos para que paguen menos contribuciones para ese segmento, no a las grandes, a las chicas hay que hacer eso. Y después tenés bolsones de informalidad. Por ejemplo, la construcción es un bolsón de informalidad, textil es un bolsón de informalidad, el sector agropecuario es un bolsón de informalidad, que ahí hay que tener políticas específicas para cada sector para que logres registrar. Fíjense que ninguna de esas tres cuestiones se resuelven bajando las contribuciones patronales o bajando la indemnización. No es por ahí, claro. No van a resolverlo con eso. ¿Y qué pasa con todos los que están en situación monotributo? Porque también es como que buscan la alternativa a la precarización desde ese lugar, pero no sé cuánto modifica la economía que un trabajador esté registrado de este modo. Ahí también se pierde. Tenés una discusión ahí que, a ver, depende de la situación a la que puedas lograr que aspire, no tanto la persona, sino la unidad que lo contrata. Porque el monotributo se considera registrado, pero está precarizado, si en principio su relación laboral configura una relación, sería la ley de contrato de trabajo. Con lo cual, deberías intentar que esta persona y su empleador lo pase finalmente del monotributo a una contratación de la ley de contrato. ¿Por qué? Porque, sus aportes y contribuciones son menores en el monotributo, pero hay una parte, cierto, que va al sistema de seguridad social, entonces está como en un punto intermedio. Si vos querés, mirá, por ejemplo, si yo voy a la feria de mi distrito en San Martín, a la feria del Libertador, y un feriante está escrito en el monotributo, y te diría que está bueno, ¿entiendes? Porque podría ser mucho peor. Claro. Dependería pensar que no está ni siquiera registrado. Entonces, si está en el monotributo, lo puse en algún lado que al menos está registrado y puede tratar, no sé, de conseguir un crédito, bancariza sus operaciones, qué sé yo, de repente es un poco mejor que no tenga nada. Pero uno debería aspirar a que intente mejorar esa situación. No, si están en el monotributo social, pase el monotributo común. Ahora, si son monotributistas y están para el Estado hace 10 años, ahí estamos en el horno. Bueno, ese es otro escenario. O estás, ahora hay la norma, la ley Omnibus, lo que decía, hay un artículo que lo que pretendía era habilitar, o el DNU, me parece que el DNU, habilitar a la tercerización legalmente, algo que pasó en Brasil. Entonces yo te puedo, en lugar de contratar en serio, yo tenía hasta una cantidad X de personas que podría tener como monotributista. Y entonces, nada. Es una delgadísima línea, ¿no?, la que caminamos. Claro, y además no tiene sentido porque, todo de nuevo, depende del caso, ¿no? Pero una empresa grande, multinacional, ¿cuál es la razón para que se le habilite a eso? ¿Se entiende? Se entiende. Tiene mucho sentido. Se entiende. Hernán, ¿crees que el gobierno está en su marco teórico, económico, no digo cegado, pero con el rumbo definido sin mirar lo que está pasando en la Argentina? ¿O crees que que hay una intencionalidad
a la hora de tomar todas estas decisiones? Bueno, a ver, me parece las dos cosas. Yo creo que Milei está convencido de su marco teórico, pero creo que es un marco teórico que se adecua a determinados intereses. Y cuando yo lo escucho de reivindicar, por ejemplo, los monopolios, y no puedo dejar de pensar que da la impresión que está defendiendo a su ex jefe, está buscándole un marco teórico para que se adecúen, digamos, la rentabilidad y la operatoria de su ex jefe. No puedo pensar otra cosa. Y en general las políticas que implementa tienen ganadores y perdedores. Es muy claro eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, yo creo de todas formas que Milei es un convencido de sus ideas, su escuela económica, pero es un conjunto de ideas, que es un marco teórico que cree que si a los grandes empresarios le va bien, lo dijo él en Davos, no estoy yo falsando sus dichos, él dijo, los grandes empresarios, grandes, no las pymes, los grandes son benefactores sociales, son héroes y les debemos todo. Bueno, yo no comparto esa mirada. Y él actúa en consecuencia. Si esos son así, entonces yo les tengo que dar todo a este sector y después el resto viene a la cola. Bueno, yo creo que no. Creo que, al contrario, en general, más desde la mirada keynesiana, nosotros solemos darle un rol más importante al consumo en la dinámica económica, ¿no? Si quieres, la lógica de él está más asociada a promover el crecimiento económico desde la inversión. De nuevo, del grande. Yo tengo muchas preguntas al respecto, digamos, muchos signos de interrogación. La última, un comentario que escuchamos, no recuerdo en qué radio de Buenos Aires, que decía, imagínate que llegan un balotaje Milei y Kicillof dentro de 3 años, 2 economistas discutiendo sobre economía. Vos sí lo entenderías, digamos, pero el resto estaríamos mirando, tratando de entender, ¿no?, la discusión. Bueno, tendrían que hacer un esfuerzo para explicarle a la sociedad las cosas, si no, les iría muy mal a los dos. Pero bueno, creo que en esto... Kicillof fue docente mío. Mira. Lo conozco como docente, así que le conozco su pedagogía. Y también reconozco en Milei una persona que ha logrado hacer identificar dónde la sociedad está demandando cosas, ¿no? Y ha aprovechado mucho eso, al punto tal de que yo creo que está haciendo, perdón el término, un desastre en materia económica, un daño fenomenal, y creo que lo compensa con un discurso, a veces, digamos, buena parte de los medios le hace la gamba, pero que digamos que compensa o sopesa el daño que está haciendo en materia económica, y mucha gente dice, era lo que había que hacer. Nada, bajo ninguna circunstancia era lo que había que hacer, había 80.000 opciones distintas y querías incluso recorrer el camino de las cosas que el propio Milei planteaba. Así que, pero bueno, me parece eso, me parecería interesante escuchar esas propuestas, ¿no? Pero bueno, antes que eso hay mucho camino por recorrer. Demasiado largo. Porque cuando tengamos una entrevista de nuevo dentro de 3 meses probablemente estemos discutiendo muchas cosas más. Listo, ponemos esa charla entonces como pendiente. Hernán, gracias por este tiempo. Abrazo grande para usted. Muchas gracias. Hernán Lechcher es director del Centro de Economía Política Argentina, muy reconocido hombre de estos análisis económicos en la Argentina. Empezamos hablando de jubilaciones, de las dudas que nos había generado, ¿sí? Un poco nos ubicó en el contexto de los aumentos que se vienen en la jubilación, de cómo van a perder los jubilados, digamos. Y no es una cuestión, un invento, más allá de si te guste más o menos Milei. Los jubilados van a seguir perdiendo.